Vamos a empezar este programa agradeciendo al número creciente de televidentes que nos siguen en Max TV Online. Como siempre nos acompañan dos de los grandes expertos en licores, por un lado José y por el otro lado Francesco. Esta vez vamos a abordar una bebida alcohólica que todo mundo conoce y que es la preferida de una gran parte de la población mundial. Empezaremos a hablar sobre el whisky. ¿Y qué tal les parece si empezamos a hablar sobre la historia del whisky? Díganos, José, ¿qué conoces sobre el whisky? ¿Cómo se inició? ¿Cuáles son los más remotos antecedentes del whisky que conoces? ¿Cómo estás, Hostilio? Encantado de estar aquí nuevamente. Sí, bueno, el whisky en sí, su palabra whisky proviene del gaélico Wisga Beata, que significa agua de vida, aqua vita. Y es agua de vida porque quienes lo destilaban al inicio eran los sacerdotes irlandeses y escoceses, que también eran los doctores médicos de la época. Entonces, para operarte, te emborrachaban, te abrían, te operaban, te cerraban con whisky y luego pues ya estabas bien. O sea, constituía el anestésico de esa época. Entonces. Es correcto. Estabas bien o ya no despertabas, entonces no te quejabas. Porque la cirugía de la época había que ir con cuidado. No nos quejábamos porque ya estaban borrachos o muertos. O por el anestésico en sí. O porque ya se paraban y seguían. O porque ya estaban muertos. Bueno, y luego, ¿cuándo empezó en realidad a producirse? ¿Con qué antigüedad? ¿Cómo llegamos a los conceptos modernos de whisky? Mira, los primeros hitos escritos de whisky existen en el año 1404 en Irlanda, donde un jefe de clan, hay un epitafio de que él murió por tomar excesiva aqua vita. Vaya, o sea que podemos decir que gráficamente es el primer muerto por la bebida. Es correcto. y luego en Escocia el primer hito escrito es 90 años después, en el año 1494, donde el célebre fraile John Core, a quien se le atribuye por este motivo la creación del whisky, dijo que en una auditoría de impuestos que se habían utilizado 8 bowls de cebada, nadie sabe exactamente cuánto medía un bowl de cebada, para hacer aqua vita, y ese es el primer hito escrito en Escocia de whisky. Ok, estamos hablando de una bebida destilada. Un poco para graficar y que los televidentes entiendan, ¿qué diferencia hay entre una bebida destilada y una bebida fermentada como el vino, del cual se tiene rasgos o reseñas históricas mucho más Bueno, antiguas? Principalmente que la bebida destilada tiene que pasar por un proceso físico que se llama destilación. ¿Qué es la destilación? Resumiéndolo, es prácticamente un proceso a través del cual yo caliento un líquido alcohólico, aprovecho el facto que el alcohol hierve a una temperatura inferior al agua. Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados, el alcohol etílico hierve a más o menos 78 grados, 78.4 para ser precisos. Entonces, si yo caliento esa mezcla de agua y alcohol fermentada, como puede ser un vino, como puede ser una cerveza o cualquier líquido fermentado, lo que hago es lo caliento a una temperatura cercana a los 78 grados, entonces los vapores que se van a formar van a ser mucho más concentrados en alcohol que en agua. Entonces el alambique es un aparato parecido a una olla de presión, para entendernos, con un recolector de vapores y un conducto que hace así que estos vapores se reúnan, pasen por esos conductos, pasen por un enfriador que lo vuelve a condensar al estado líquido. Entonces, por un lado del alambique yo introduzco un líquido que tiene una fuerza de alcohol del 10, 15, 18%, y por el otro lado puedo sacar un líquido que tiene un porcentaje de alcohol mucho más grande, muy superior. O sea, para entenderlo, todo destilado fue previamente un fermentado. Exactamente. O sea que, ¿qué bebidas fermentadas hay? ¿Qué bebidas destiladas existen? Bueno, en el caso del whisky específicamente, todo whisky antes de ser whisky es una cerveza no necesariamente tomable de entre unos 8 y 10 grados. Fermentado significa que se le agrega levadura a un mosto azucarado en este caso, y la levadura, que es un microorganismo, se come el azúcar y expulsa alcohol. Y este alcohol es el que luego se destila, como bien nos ha señalado Francesco, para darnos whisky. Y para juntarlo un poquito con la historia, cuando descubrieron los sacerdotes que el whisky mejoraba, era porque habían hecho tanto que lo guardaron en unas barricas de roble que tenían a un costado.
Y al revisarlas después de varios años, se dieron cuenta que no solamente este espirituoso había agarrado un lindo color ámbar, sino que sabía mejor. Y así fue como el whisky ahora es obligatorio, pues una maduración de 3 años para poderse llamar whisky. Bueno, hasta aquí tenemos y conocemos lo que es un destilado, pero ¿quiénes iniciaron la destilación? Estamos claros que los monjes los introdujeron en Irlanda y Escocia, pero ¿cómo se llegó al proceso de destilación? Bueno, ¿quién lo inventó? El proceso de destilación, como lo entendemos hoy, o sea, utilizando un aparato que llamamos alambique, origina en los países árabes, alrededor, si no me equivoco, del siglo XI, siglo XII, son los primeros testimonios que tenemos de ese proceso. La destilación entendida como separación y concentración del alcohol en realidad es más antigua. Por ejemplo, hay trazas alrededor del siglo V, siglo VI, siglo VII en los países del norte de Europa, donde lo que hacían era poner líquidos fermentados afuera en invierno con temperaturas muy rígidas. El alcohol no congela como el agua, entonces la parte acuosa de estos líquidos congelaba, se sacaban los bloques de hielo de los contenedores y el resultado era un líquido que estaba más concentrado en alcohol porque le había sacado agua que se había congelado. Entonces, sabemos, por ejemplo, todo el mundo se habrá puesto una botella de vodka en el congelador alguna vez y ve que eso no congela porque el punto de congelación del alcohol es demasiado bajo para poder pasar a temperatura ambiente. Entiendo. Entonces eso ya conceptualmente se puede definir como destilación porque es un proceso para concentrar el alcohol y separarlo. Yo tenía entendido que los árabes diseñaron un proceso para separar de los minerales, de la fruta, determinadas fragancias que luego después las volvían otra vez material. Y eso dio lugar básicamente al maquillaje que se utilizaba antiguamente. Claro, que a ese proceso ellos le llamaban col. Uh-huh. Cuando descubrieron y utilizaron ese proceso para convertir alcohol, le agregaron la palabra al. Claro. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto? correcto. O sea, principalmente la destilación nace como un proceso para producir medicinas o, como decía él antes, o cosméticos o perfumes. Y luego se va a aplicar. Cuando han descubierto que el efecto del alcohol potenciado por la destilación también tenía efectos recreativos, aparte de los efectos prácticos y comerciales, también se aplicó a estas otras... O sea, fue un afrodisíaco, fue medicina... Claro, digamos que a lo largo de la historia de la humanidad hay una correlación muy estrecha entre medicina y bebidas alcohólicas. No es el único ejemplo que dijo él antes bien del whisky, sino también, por ejemplo, en las colonias inglesas de la India, el gin tonic nace como manera de suministrar la quinina para curarse de la malaria, y como la quinina era muy amarga y muy mala de tomar, era una manera de hacerla más palatable mezclándola con alcohol y con gin. Entonces es uno de los muchísimos ejemplos que hay de alcohol que se utilizaba. Ahora, José, tú nos situaste antes en la producción de whisky más o menos a principios del siglo XVI, 1500. Pero supongo que el whisky que se elaboraba en esa época no es el mismo actual. ¿Qué ha pasado de esa fecha hasta llegar al whisky actual? Muchísimo, ¿no? Ha cambiado, el proceso de destilación es mucho más moderno, sin embargo sigue siendo bastante artesanal. En algunas de las destilerías de Escocia, de Irlanda, es más moderno en Japón, pero yo creo que esta tecnificación ha sido para bien, porque para filtrado del whisky, para darle sabor al whisky más pensado por los maestros destiladores, y definitivamente pues es una obra de arte que ahora se puede apreciar en todo su esplendor. Antes era un poquito al azar lo que podría salirte, ¿no? Qué bien. Bueno, hasta ahora entendemos un poco lo que es la destilación, lo que son los destilados y algo sobre la historia del whisky. En una segunda parte, después del corte, volveremos a explicarles y avanzar un poco más sobre este tema. Un nuevo recorrido para verificar el avance de las obras que se ejecutan en el sur de la ciudad fue realizado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dentro del gran proyecto que ocupa a la administración municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC. El ingeniero José Santos indica lo siguiente. Se trata del proyecto Universalización
del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para el centro y sur de la ciudad de Guayaquil, beneficiar a 1 millón de habitantes. El alcalde Nebot reafirmó que con la realización de estas obras, la totalidad de la población actual de Guayaquil gozará del servicio del alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Todos los habitantes de Guayaquil de hoy tendrán planta de tratamiento de aguas residuales al más alto estándar tecnológico de respeto al ambiente, las plantas más modernas del mundo. No es un mérito porque se están contratando en esta época, pero sí es previsión y acuciosidad hacer que se contraten al más alto nivel, porque eso es salud. Todo esto que estamos hablando es salud. En esta segunda parte del programa vamos a abordar cómo se elabora un whisky. José, dinos, el whisky entendemos que es un destilado, pero, por ejemplo, ¿cómo se puede destilar whisky? ¿De qué granos? ¿Qué es lo que se utiliza para hacer un whisky? Sí, básicamente el whisky tiene 3 ingredientes. El primero es el agua. El segundo es la cebada o otro tipo de grano que también se suele utilizar, que puede ser trigo, maíz o centeno, y levadura. Naturalmente el proceso empieza mojando la cebada, hundiéndola por 13 horas, luego secándola. La cebada cree que va a germinar, comienza a soltar una pequeña raíz que sabemos que está lista, y esto es una especie de truco artesanal, cuando puedes escribir en la pared como fuera tiza con la cebada, y luego hay que detener su germinación, y esa germinación se detiene en el momento que tú la quemas. Normalmente se quema con un mineral que se llama antracita, que no bota humo y no se impregna la cebada de humo. Pero si quieres dotarle de humo a tu whisky, lo harás con una tierra pantanosa en estado de descomposición que huele muy bien, que se llama turba. Entiendo. Sí. A ver, ¿qué es la turba en sí? La turba es un combustible fósil parecido al petróleo, para entendernos, al gas natural. O sea, son plantas que a lo largo de los milenios, en condiciones de presiones y humedad y temperatura adecuadas, se unen en el subsuelo, digamos, y forman este combustible, que por temas de tradición se utiliza en el secado de la cebada, como decía Joel, porque era lo que tenían a disposición en esas regiones, sobre todo en alguna parte de Escocia, como son las islas, hay unos yacimientos de turba muy grandes, entonces era más fácil utilizar la turba que el carbón, por ejemplo. Era lo que tenían a mano, entonces era lo que utilizaban. Ahora, para resumir un poco, entonces engañamos a la semilla haciéndole creer que va a nacer, que va a germinar. A ese proceso le llaman malteado. Y luego terminamos el malteado. ¿Qué ha pasado dentro de la semilla en ese? En ese momento, la semilla ha soltado almidón y ha soltado enzimas. Entonces hay que hacer que las enzimas trabajen sobre el almidón. Para esto lo que hay que hacer es cocinarla, si se quiere, agregándole agua caliente, primero a 65 grados, que ciertas enzimas trabajen sobre el almidón transformándolo en azúcar. Luego se le agrega agua a 75 grados, haciendo que otras enzimas diferentes trabajen sobre el almidón, haciendo más azúcar, y por tercera vez entre 85 y 90 grados centígrados, para que el resto de las enzimas trabajen, convirtiendo todo esto en un mosto azucarado. Y este mosto azucarado pues se lo enfría y se lo pasa a los tanques de fermentación, ahora sí. Ok, entonces tenemos una especie de masa en que hay parte, por ejemplo, en este caso de cebada, de la que se ha extraído el azúcar que contiene cada una de estas semillas. ¿Y luego qué sigue? Sí, lo que tenemos es prácticamente un caldo de cultivo, podríamos decir, donde ese almidón, que como decía Jorge, se ha convertido en azúcares más sencillos. Los azúcares sencillos pueden ser digeridos por la levadura, que es un microorganismo
parecido a las bacterias, para entenderlo como concepto, aunque sea una familia diferente de microorganismos. Esta levadura, ¿qué hacen? Se nutren de este azúcar es su comida para reproducirse, ¿no? Entonces, la levadura procesan el azúcar y lo transforman en energía para reproducirse, en gases o en forma de anhidrida carbónica, que son las burbujas que vemos en los tanques de fermentación, y alcohol etílico, que es su producto de descarte, y es lo que nosotros aprovechamos. Okay. O sea, ¿utilizamos un solo tipo de levadura? ¿Qué clases de levadura hay? Sí, el término técnico es Saccharomyces cerevisiae. Vaya. Es un tipo de levadura muy especial que cuando come azúcar y al mismo tiempo consume oxígeno, se reproduce. No hace alcohol en esa etapa, pero las propias burbujas que produce tapan la capacidad de la propia levadura de consumir oxígeno. Y es en ese momento en que ellos cambian y consumen el azúcar que queda, pero con CO2. Ahí producen el alcohol. Y hacen esta cerveza de 8 grados. Que es el equivalente de lo que hace el cuerpo humano, por ejemplo, cuando los músculos se quedan sin oxígeno, que estamos haciendo una carrera muy larga, por ejemplo, y se queda sin oxígeno, empiezan a trabajar sin oxígeno y producen ácido láctico, que es lo que nos provoca la fatiga en los músculos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y este proceso de fermentación cuántos días toma? Ese depende de la materia prima que se ha utilizado y del contenido de azúcar. O sea, hay alguna... En el caso del whisky, normalmente va a 2 o 3 días, si no me equivoco, ¿no? Sí, 48 horas es algo normal para que todo el azúcar haya sido consumido por la levadura. Sin embargo, dejarlo más tiempo va a tener una influencia en el sabor final del whisky. ¿Positiva o negativa? Dependiendo de lo que el maestro destilador quiera. Claro, es en cuanto a sabores frutales, menos tiempo de fermentación, sabores de frutos secos, almendrados, más tiempo de maduración, de fermentación. Hasta aquí tenemos entonces un líquido con un determinado grado de contenido de alcohol, 8, 10, 12% de alcohol. ¿Qué sigue después? Después pasamos a lo que es la destilación, o sea, la levadura ya ha hecho su trabajo y ha convertido el azúcar que tenemos en el mosto, en la cerveza, en alcohol. Entonces lo que necesitamos ahora es concentrar ese alcohol, pasar de un líquido que tenemos a 8, 10, 12 grados de alcohólico hasta un líquido que llegue a 75, 80, 85, que es como sale el whisky del alambique antes de terminar en la barrica. Ok, o sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener de un líquido que tiene 12% y llegar a otro líquido con un contenido de alcohol del 75-80%? Realmente la ciencia está en el destilado. Se coloca el líquido de esta cerveza en alambiques de cobre y en Escocia tradicionalmente se lo destila 2 veces y en Irlanda 3 veces. Tradicionalmente en la mayoría de las destilerías, estamos hablando en el 99% de estas, se cumple esta norma. Ahora bien, la primera vez que se destila, lo que sale del alambique de destilación se conoce como vinos bajos, tiene como 28.5 grados de alcohol, y ya la segunda destilada ya es whisky, transparente como el agua o como el vodka, de 70-72 grados de alcohol, de contenido alcohólico. ¿Por qué los irlandeses hacen una tercera destilación? Tradicionalmente ellos buscan lo que en inglés se dice un producto que sea más smooth, o sea, más, podríamos traducirlo como suave, como ligero, fácil de tomar. No sé, ahora si tiene algún término mejor en español, sí. Que tampoco es mi idioma principal, pero creo que más o menos ese es el exacto, concepto, está ¿no? Correcto. O sea, se busca, digamos que es una forma de hacer el whisky más fácil de tomar, entre comillas, más amable, para robar un término al vino. Ok, hasta aquí han intervenido evidentemente el grano. Estábamos hablando de cebada, pero explicaste que intervenían otro tipo de granos también en la elaboración del whisky. Ha intervenido la levadura, ha intervenido el agua y tenemos un alcohol de 70-75 grados, o sea, casi puro, que es en realidad donde empieza la tercera parte para construir whisky y que los explicaremos
al volver. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Primax, siempre más. Hemos descubierto cómo hacer de un grano alcohol, pero todavía no hemos llegado a cómo termina ese alcohol en una botella de whisky. Hay muchísimo por hablar y lo seguiremos haciendo en los siguientes programas. Les agradezco mucho habernos prestado atención. Seguiremos informándole en Guayaquil Tasting Club TV por Max TV Online. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.